La realidad es que estos tratados de protección recíproca, impuestos sobre todo en los años 90, en plena larga y triste noche neoliberal, y aceptados, no solo fueron impuestos, fueron rogados, pedidos por gobiernos entreguistas en nuestros países, son un verdadero atentado a la soberanía, además de existir multimillonarios negocios alrededor de todos estos casos y conflictos. Estas son las cosas para las que sirve la integración, actuar en conjunto. Solos el capital transnacional los puede liquidar. Ojalá haya logrado transmitirle la urgencia, la gravedad de esta situación. Lo que no han logrado en las urnas los opositores, los pelucones en Ecuador, los escuálidos en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que no han logrado los boicots, como en Cuba, porque Cuba no tiene estos problemas. Lo que no ha logrado los condicionamientos de la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, pueden lograr estos centros de arbitraje en nombre de la seguridad jurídica. ¡Cuánta hipocresía! Están destrozando la seguridad jurídica. Lo único que están haciendo es vendiéndose en cuerpo y alma a los intereses y abusos del capital. Un peligro externo que estoy identificando, prioritario, y lo que les quiero transmitir es que debe ser prioridad en nuestros objetivos de política exterior, actuando en conjunto. Pero otra prioridad, el sistema interamericano de derechos humanos. No es tan grave como el primero. El primero puede liquidar al Ecuador. El caso Oxy nos condenó a pagar 2.300 millones de dólares. Eso es más que todo el presupuesto de salud anual del Ecuador. En el caso Chevron, pretenden que la condena del juzgado ecuatoriano contra Chevron, 18.000 millones de dólares, la paga el gobierno. Puede hacernos quebrar como Estado. En este caso, el sistema interamericano de derechos humanos no nos puede hacer quebrar, pero sí indigna también tanto cinismo, tanta hipocresía. Pregunto, que las futuras generaciones nos han de juzgar. Y por supuesto, con la prensa, esa extensión del imperio del capital que tienen nuestros países, la prensa latinoamericana no es mala, es recontra mala. Yo estoy de acuerdo que una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa es fatal, letal para esa misma democracia. Entonces todo esto lo van a tergiversar y van a decir que aquí hay un dictador que quiere atentar impunemente contra los derechos humanos y por eso quiere acabar con el sistema interamericano de derechos humanos, que es perfecto, es la perfección, ¿no? Pero la historia nos juzgará, son cosas inocultables, no se puede tapar el sol con un dedo. Pregunto, pueblos de nuestra América, movimientos sociales, compañeras, compañeros, ojalá alguien me lo pueda responder. ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se encuentra en un país que no ha ratificado el Pacto de San José, fundamento del sistema interamericano de derechos humanos? Y de hecho, no ha ratificado ninguno. Hay 7 o 9 instrumentos fundamentales en el sistema interamericano de derechos humanos, y no ha ratificado ninguno de esos instrumentos. Los ecuatorianos pueden sentirse muy orgullosos. Ecuador es uno de los 7 países del sistema interamericano que ha firmado todos y cada uno de los instrumentos de defensa de derechos humanos en nuestro continente. ¿Cómo es posible que la CIDH se financie casi en su totalidad por los países que no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José y por estados observadores, europeos, asiáticos, que no son parte de América, y por organismos y supuestas fundaciones, ONGs, de esos mismos países? Es decir, pagan para que controlen a los demás, porque ellos no pueden ser controlados porque no han ratificado la convención o no son parte del sistema interamericano. Pregunto, ¿cuándo ha existido un tratado que el que no lo firma goza de los mismos beneficios, pero de muchas menos obligaciones que de aquellos que firman? Ese es el Pacto de San José. Ahora que hay un verdadero cambio de época en nuestra América, a nuestros gobiernos democráticos se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron esas dictaduras, que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos. Por ejemplo, cierta prensa. Fueron cómplices descarados de las dictaduras. No podemos seguir soportando estas contradicciones. Ecuador, como Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones, pero no permitirá más que se socave su soberanía y que simples burocracias intenten ponerse por encima de nuestros estados, y no tolerará más tantas contradicciones. Son otro de los temas que debemos tratar y procesar dentro del ALBA.
Y no quedarnos a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que analizar y cuestionar la propia Organización de Estados Americanos, OEA, pueblos de nuestra América. ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos tenga como sede el país del criminal bloqueo a Cuba? Bloqueo que incumple abierta, descaradamente, la mitad de los artículos de la Carta Interamericana, Carta Fundacional de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado nada más y nada menos que 20 veces por las Naciones Unidas. Como dije el 24 de mayo, la última condena en octubre de 2012 con el respaldo de 188 de los 193 países miembros. ¿Hasta cuándo toleraremos esto? Todo esto hemos, queridos colegas, tratar dentro del ALBA para que estos procesos integracionistas, escuchaba a la presentadora decir, este es un espacio político, por supuesto, político, para tomar decisiones políticas, visiones, orientaciones políticas, basadas en una ideología clara, política, el mecanismo por el cual las sociedades toman las decisiones de forma racional. Tenemos que discutir, procesar estas cosas al interior del ALBA y de los espacios integracionistas. Cabría preguntarse, ¿para qué tener a la OEA si no podemos tener una postura definitiva regional sobre problemas tan cruciales, tan clamorosos, tan urgentes, tan evidentes como el de las Islas Malvinas, islas tomadas por la fuerza argentina en el siglo XIX y colonia británica al frente de las costas latinoamericanas, pero a más de 11.000 kilómetros de Londres? ¿Hasta cuándo toleraremos tantas contradicciones, tantos silencios cómplices? ¿Para qué sirve la OEA si no resuelve este problema? Otra pregunta, ¿qué se está haciendo sobre el mayor caso de espionaje de la historia de la humanidad, denunciado por el ciudadano norteamericano Edward Snowden y que viola la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que determina el derecho a la intimidad